vamos a empezar ya porque ya nos hemos comido algo de tiempo de esta mesa. Como decía, esta mesa se titula Ciudad de 15 minutos y territorios de 45 minutos. Y la idea es, bueno, lo tienen ahí en el chat, ¿no? En el mensaje que está fijo ahí en el chat, ¿no? París, la ciudad de París, de la mano del arquitecto urbanista colombiano Carlos Moreno. Si hay esta interferencia. A ver. No tienen imagen tampoco. Ahora espero que sea mejor. Como decía, de la mano del arquitecto urbanista colombiano Carlos Moreno, la ciudad de París ha puesto de moda este concepto de la ciudad de los 15 minutos, o la ciudad del cuarto de hora, como dicen también por allá. Y la idea de esta ciudad, ¿no? es disponer en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta de los servicios fundamentales para la vida cotidiana de las personas dentro de la ciudad. Este modelo también se ha extendido, o esta idea, ¿no? de medir el tiempo de los desplazamientos como una medida de la calidad de vida, ¿no? del acceso a determinados servicios, se ha trasladado también a ámbitos territoriales superiores con esta idea de los territorios de los 45 minutos, que significa exactamente esto, ¿no? Conectar las ciudades intermedias con la gran ciudad y entre ellas en un máximo de 45 minutos en transporte público. También hablaremos de transporte ferroviario, ¿no? como el ideal. Bien, pues más allá de este hackeo, digamos, de las ciudades y del territorio para conseguir y sostenibles, estos modelos al final detrás lo que tienen es un estilo de vida más humano y en el que tengamos tiempo de calidad con las personas que queremos y que podamos conectar también con la naturaleza y por tanto más tiempo también para nosotros, ¿no? Como decía, se trata de hackear el modelo urbano y territorial y comprender que lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, es una manera válida de organizar también los espacios en los que vivimos. A partir de aquí, lo que se propone este panel es discutir sobre cómo hacer que las ciudades de los 15 minutos y los territorios de los 45 minutos sean una realidad. Bien, yo soy Oriol Estela Barnet, soy el coordinador general del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, en el marco del cual y en la elaboración del nuevo Plan Estratégico con el Horizonte 2030 estamos tratando, digamos, de estas cuestiones, pero hemos invitado a tres ciudades bien diferentes, que además comparten con Barcelona el pertenecer a dos redes, ¿no? A dos redes que son muy importantes para nosotros como ciudad y como metrópolis. Una de ellas es la red CIDEU, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, red a la que pertenecen tanto la ciudad de Mendoza en Argentina como la ciudad de Puebla en México. La red de agencias de desarrollo económico local de España, en las que está también la ciudad de Santiago de Compostela. Bien, pues les presento a las personas que van a intervenir en esta mesa. En primer lugar, Ulpiano Suárez, que es el intendente de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Como decía, Mendoza es una ciudad, la ciudad en sí, el municipio, de 54 kilómetros cuadrados, por tanto no es muy grande, y 121.000 habitantes, pero en cambio está dentro de un área metropolitana de alrededor de 900.000 habitantes, y por tanto, digamos, es una ciudad chiquita, pero que tiene un entorno metropolitano, no ejerce, digamos, una influencia sobre un entorno metropolitano muy grande. Hacia un lado, además, la configuración de la ciudad o del municipio, digamos, es muy interesante porque hacia un lado está todo el conglomerado urbano y hacia el otro se extiende un territorio que yo no conozco personalmente, pero por lo que he visto seguramente son viñedos que se extienden hasta la falda, ¿no? de los Andes. Por tanto, digamos que es un paisaje que invita a tomarse el tiempo también de una manera diferente. Veremos cómo desde Mendoza nos plantean este modelo. En segundo lugar, tenemos también a Carmen Casado, que es la responsable de promoción económica en Cersia, que es la empresa del concello del municipio de Santiago de Compostela en España, dedicada a los temas de promoción económica del municipio. Santiago es mayor en tamaño, tiene 220 kilómetros cuadrados y
tiene cerca de 100.000 habitantes, por tanto algunos habitantes menos que la ciudad de Mendoza, pero forma parte de un sistema regional de ciudades y asentamientos del que es la capital, digamos, administrativa, pero no es la ciudad más poblada. Y por tanto, digamos que las influencias que se ejercen en ese territorio son bien diferentes, ¿no? Además, no es solo una ciudad con un centro histórico caminable, sino que es una ciudad donde cada día, en condiciones normales, llegan muchas personas que han caminado bastante más que 15 minutos o incluso que 45, sino que han caminado muchos días en peregrinaje. Veremos esto también cómo se relaciona con esta idea de la ciudad de los 15 minutos y el territorio de los 45. Y por último, espero, si las condiciones técnicas lo han permitido, tenemos a don Gerardo Ríos. Gerardo Ríos es coordinador general del Instituto Municipal de Planeación de Puebla, el INPLAN de Puebla, en México, otra ciudad con un centro histórico impresionante, en un municipio todavía mayor, de más de 500 kilómetros cuadrados, 1,5 millones de habitantes en ese municipio, algunos más en su entorno, en pleno altiplano mexicano, por tanto estamos hablando también de una ciudad de más de 2.000 metros de altura. No sé eso cómo condiciona la percepción del tiempo, igual también nos lo podrá explicar don Gerardo. Y Puebla, que tiene su propia conurbación urbana, tiene un importante condicionante, y es que está a tan solo unos 130 kilómetros del centro mismo de México, Distrito Federal, del DF, de la gran capital, que es una de las megalópolis, ¿no?, del mundo. Por tanto, eso también condiciona seguramente su desarrollo y su noción del tiempo. Por tanto, ya sin más, vamos a pasar a la primera pregunta que teníamos planteada, ¿no? ¿Cómo entienden y valoran esta idea de la ciudad de los 15 minutos en cada una de estas ciudades y cómo están hackeando, digamos así, sus ciudades para llevarla a la práctica? Empezaremos con Ulpiano Suárez. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Buenas tardes, Oriol. A Gerardo y a Carmen también un afectuoso saludo desde aquí de la ciudad de Mendoza. Has descrito casi a la perfección cómo es la ciudad de Mendoza, Oriol. Habitan aquí 120.000 habitantes en 33 kilómetros cuadrados de superficie, que es la zona urbana, de un total de 106 kilómetros cuadrados que tiene nuestro municipio. Eso habla de por sí, por sus características territoriales, de una ciudad compacta. Además, como bien lo decía, somos el corazón del área metropolitana de Mendoza, donde habita las 3/4 partes de toda la población de la provincia. Y agradezco la invitación a participar de esta conversación. Mucho hemos compartido con otras ciudades en estos tiempos sobre la importancia de consolidar ciudades de 15 minutos. Nosotros aquí hemos planteado un modelo de ciudades, la ciudad sostenible, una ciudad con calidad de vida, y estamos convencidos de que la ciudad de los 15 minutos es una herramienta para lograr ese modelo de ciudad que hemos planteado. Y como bien lo decíamos, partíamos de una característica que nos lo da nuestra conformación territorial. 120.000 habitantes en 33 kilómetros cuadrados de ciudad. Pero entendemos que hay que repensar el diseño urbano y tenemos que pensar no solo en una ciudad compacta, sino también en una ciudad que esté consolidada sobre la policentralidad. Y para eso, cuando hablábamos, o la pregunta está orientada a qué características tiene que tener nuestra ciudad, algunas preguntas. Primero, estar convencidos de que el ritmo de las ciudades, de estas ciudades de 15 minutos, los tienen que marcar las personas y no los automóviles. En segundo lugar, la importancia de la intervención de los gobiernos locales para lograr esa mixtura de usos, esa variedad de usos que es necesaria para consolidar a la ciudad de los 15 minutos. Y luego, seguramente lo más importante es el sentido de pertenencia con cada uno de los lugares donde vivimos. Fundamentalmente, tal cual se ha planteado desde París, tener la posibilidad de acceder fundamentalmente, y tomando una palabra que usa Maravillas Rojo en su libro Aprender con las ciudades, se trata de acceder a las funciones urbanas sociales básicas, que son habitar, aprender, abastecerse, curarse, recrearse, estudiar. Eso es lo fundamental para consolidar una ciudad de 15 minutos. Y bueno, como les decía, partimos de una ciudad compacta territorialmente, pero también que cuenta con infraestructura para que
quienes habitan la ciudad puedan desplazarse caminando o en bicicleta para acceder a esas funciones de la ciudad. Esto tiene que ser acompañado con una intervención del gobierno local, que viene de la mano de la normativa, ¿sí?, que regula los usos, la microzonificación urbana, una normativa que tiene que ir adaptándose de manera permanente para garantizar que los habitantes de la ciudad puedan acceder a todos estos servicios. Y también hablábamos de la importancia de contar con infraestructura municipal, es decir, la presencia de la infraestructura municipal y de los servicios municipales en todo el tejido urbano. Estamos hablando de centros de salud, de jardines maternales, de centros de atención municipal, para que los vecinos puedan acceder a los servicios municipales también en este concepto de hacerlo a pie o caminando. Esas entendemos que son las características principales que tiene que cumplir una ciudad de 15 minutos. Hemos avanzado en ese sentido. Nuestra ciudad cuenta con amplias veredas iluminadas, también con una arboleda que nos transforma en una ciudad bosque, como ven en la imagen que me acompaña, que invita a caminar por las veredas aún en los veranos más cálidos que tenemos aquí en Mendoza, y con una red de ciclovías que integra toda la ciudad y también al área metropolitana. Hemos avanzado en ese sentido. Y también se hacía la pregunta, no sé si Oriol, este es el momento de responderlo, sobre cuáles son las barreras y los beneficios de la ciudad de los 15 minutos. No sé si eso lo planteamos ahora o luego. Después de la primera ronda, primero vamos a ver cuál es el planteamiento desde cada ciudad y a partir de ahí entramos un poco en el debate de cuáles son las dificultades, ¿no?, y las necesidades que tienen las ciudades para poder hacerlo. Muchas gracias, por tanto, por la explicación. Vamos a ver en Santiago, Carmen, Santiago, hay partes de Santiago, según cómo la miremos, en 15 minutos ya está cruzado todo el centro histórico a pie, ¿no?, prácticamente. Por tanto, ya viene de lejos esta idea, ¿no? El micrófono, por favor. Efectivamente, Oriol, nosotros tenemos 14 kilómetros de tejido netamente urbano en el que nos concentramos prácticamente en la misma población que tienen en Mendoza. Aunque la población de derecho de Santiago de Compostela es un poquito inferior a los 100.000 habitantes, la presencia de la comunidad universitaria y de todas las personas que residen en Santiago de Compostela vinculadas a la capitalidad de la Comunidad Autónoma de Galicia hace que nuestra población diaria en el día a día sea un poquito mayor. Entonces estaríamos en unos términos de densidad pues todavía mayores que los que tiene la ciudad de Mendoza. Sin embargo, a pesar de que efectivamente a priori y con la foto grande la ciudad se cruza rápido, cuando nos vamos al detalle es cuando empezamos a ver las dificultades de que esta realidad de los 15 minutos sea verdad. Porque cuando pensamos en personas que tienen que trabajar, que tienen que cuidar, que tienen derecho a la participación en la vida social y cultural y derecho al disfrute de la naturaleza, es cuando vemos que estos recursos no están igualmente repartidos en todas las zonas de la ciudad. Hay barrios de la ciudad que tienen una alta densidad comercial, por ejemplo, o que acogen un gran volumen de empresas y, por lo tanto, son la sede de numerosos puestos de trabajo, y hay otras zonas de la ciudad, pues, sin embargo, que tienen un carácter más residencial, que carecen de ese tejido comercial de proximidad o de esos establecimientos que ofrecen puestos de trabajo. Además, tenemos, como muchas otras ciudades de tamaño medio, y como entiendo también le pasaba a la ciudad de Mendoza, esos núcleos urbanos que rodean la periferia de nuestro ayuntamiento, que también alimentan a nivel laboral, a nivel profesional y a nivel incluso educativo la vida diaria de la ciudad, es decir, que entran y salen en la ciudad todos los días desde los ayuntamientos más próximos, que es algo que también hay que gestionar. Entonces, quizás las estrategias, ya en la estrategia que se está ejecutando ahora mismo, en la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrada, se reconocían estos problemas, estos desequilibrios, y se planteaban actividades que iban directamente dirigidas a atajar este problema, ¿no? Desde la revisión de planes de movilidad que dieron lugar, por ejemplo, al cambio del tejido de las líneas de autobús de la ciudad, a la malla, digamos, que une la ciudad, pues se ha redimensionado para que sea más coherente con los desplazamientos habituales que hace la gente, no solo para trabajar, también para cuidar y para educarse y para acceder a esos puntos de interés de la ciudad, pero también se han planteado políticas de dinamización socioeconómica con la óptica de barrio,
barrio, intentando reequilibrar esa distribución del pequeño comercio, de las pequeñas empresas, para que la gente pueda acceder a la vida laboral en su barrio. Creo que la COVID nos ha dado un empuje en esto grande con el tema del teletrabajo que tenemos que aprovechar, y también había muchas iniciativas que se están ejecutando, algunas, otras se ejecutarán en los próximos 2 años, de rehabilitación de edificaciones, de mejora de eficiencia energética de ese tejido para hacer determinadas zonas de las ciudades más accesibles, más habitables y consolidar la población que tiene allí, pero garantizando una calidad de vida a esa población igual que a barrios más modernos, y también para hacer accesibles a toda la ciudadanía distintos recursos naturales que tiene el ayuntamiento y que no estaban incluidos en los circuitos urbanos de tránsito, de ocio y de disfrute de la naturaleza. Eso es lo que estamos ejecutando ahora mismo dentro de esta estrategia. Además, para ahondar en el análisis de esta problemática y generar experiencias de buenas prácticas que nos ayudasen a corregir, también desde los distintos departamentos y ya fuera de esta estrategia que data del 2015, esto ya fueron cosas que fueron surgiendo con posterioridad, se han hecho distintos proyectos para tener un mejor conocimiento de esta problemática, abordando, por ejemplo, casos como el conflicto que tenemos en Santiago de Compostela por el uso del espacio residencial con los pisos, las viviendas turísticas. Un proyecto que además hicimos en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, al que le agradecemos que nos cediese su metodología de análisis para poder tener un mejor conocimiento de su situación. Y también implementando proyectos en la ciudad que fomenten la economía más social, más colaborativa, la economía circular, para garantizar, digamos, en los distintos barrios focos de interés que también ayuden a esa calidad de vida, a tener un modelo de crecimiento económico en los distintos barrios que nos haga un poquito más felices. Después hablamos de las dificultades. Muchas gracias, Carmen. Leonardo Ríos, Puebla, ¿cómo entendéis y cómo aplicáis en Puebla esta idea de las 15 minutos? Gracias, Oriol. Saludo con gusto el piano. A Carmen, es siempre bueno escuchar estas características urbanas de ciudades con latitudes muy distintas. Ya lo decía hasta el principio, Oriol, tenemos una ciudad demasiado extensa. Nosotros, a contrario no somos compactos, o sea, hay una zona periférica impresionante. Sí, son más de 534,000 kilómetros cuadrados, pero la diferencia es que la ciudad de Puebla, como gran parte del territorio nacional, ha tenido una extensión territorial en estas zonas periféricas. Y ha habido una dificultad interesante a razón de los retos que nos hemos establecido como ciudad. Atrás de mí tenemos justamente dónde está diseñado la política del gobierno actual, que es los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y estamos focalizando justamente en el Objetivo 11 y buscar esto, ¿no? Que tiene una asociación tremenda en el tema hoy que nos invitan, que es cómo hacer estas ciudades amigables, pacíficas, accesibles, asequibles, etcétera. Yo quiero hablar de 3 dimensiones, si me lo permiten, que para nosotros ha sido una estrategia que ha sentado las bases de cómo rediseñar el desarrollo urbano justamente en nuestra ciudad. Porque hay que hacerlo. A final de cuentas, toda esta expansión territorial que se ha tenido como Puebla, que nos ha hecho un territorio sumamente plano, ha afectado la movilidad, ha afectado de manera importante a la movilidad. Y hoy estamos, lo decía Oriol, con esta cercanía que tenemos con la Ciudad de México, nos ha propiciado un tremendo conflicto en materia de sí movilidad, sí de dotación de servicios públicos, etcétera. Bajo esta reflexión, hablamos de 3 dimensiones, que es la consolidación, la creación y mejorar. ¿A qué me refiero con estos 3 elementos? Consolidar justamente las ciudades compactas. Le estamos apostando a ello. Queremos hablar de ciudades compactas, verticales, donde estas centralidades que ya existen, donde los servicios públicos evidentemente es mucho más económico y fácil de dotar, tenemos que darle esta habitabilidad nuevamente. El Centro Histórico de Puebla es un centro histórico maravilloso. Hoy día estamos llevando a cabo una intervención por parte de la Federación a través del programa de mejoramiento urbano, que justamente es un programa de justicia social que busca impactar justamente la recuperación de espacios públicos de gran afluencia de la ciudadanía. Pero ¿qué está pasando? Que el centro de la ciudad de Puebla se ha abandonado. Ahí es un gran centro comercial. La vivienda ha sido abandonada, se ha vuelto cara, y lo que está pasando es, en este ejercicio de gentrificación, pues se está yéndose hacia las zonas periféricas.
compactas. Entonces, lo que buscamos hoy día es volver a ser una ciudad compacta. Hablamos de vivienda vertical, creo que ese es uno de los escenarios más factibles de realizar, pero evidentemente bajo el análisis de los servicios públicos, que ese es el reto de cualquier gobierno municipal, que es el que me tocó representar. Cuando me refiero a crear, ya hablaba yo al inicio de la charla justamente de la característica que hoy Puebla tiene, que es hablar de esta zona plana, de esta extensión territorial importante, donde las zonas periféricas tenemos asentamientos humanos de gran relevancia, pero que están carentes de muchos elementos, principalmente en temas de servicios públicos. En ese sentido, queremos crear nuevas centralidades. En ese aspecto, ya que tenemos identificado estos polígonos poblacionales, lo que tenemos que hacer es darles esta vocación justamente de comunidad, que es llevarles servicios públicos, que es llevarles empleo, lo decía muy bien Carmen, en este ejercicio de esta economía local que hoy se está generando. ¿Cómo hacer para que creando estas ciudades de 15 minutos es evitar justamente esta movilidad de estas zonas que habitualmente tienen el tema del empleo? Llevar el empleo hacia estas zonas para que se concentre justamente la movilidad en este aspecto fundamental, que para nosotros es importante, como la recuperación de los espacios públicos, crear espacios recreativos, hacer rentable para el ciudadano el vivir en estas nuevas centralidades. Y cuando hablamos de mejorar, tiene que ver una relación con estas dos primeras dimensiones que acabo de referir, que tiene que ver con mejorar la movilidad en Puebla. Este es un gran reto que hoy tenemos. Platicaba recientemente con un amigo en el tema del transporte público que hay en España, que es una de las grandes ventajas que se tienen en España en relación a que la gente no necesariamente tiene que moverse en vehículo. Hoy Puebla tiene ese gran problema. Hay cifras alarmantes de que más del 70% de los vehículos que transitan en Puebla son vehículos privados, particulares, pero en contraposición, solamente el 17% de la población en Puebla lo hace en vehículos particulares. ¿Qué quiere decir? Que son muy pocas las personas que ocupan el vehículo, pero son muchos los vehículos que se ocupan. En ese sentido, hay una fórmula que no nos está funcionando. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar justamente el tema del servicio público. Eso es fundamental. Y de ahí partir con temas, ya lo comentaba muy bien Carmen, y lo estamos nosotros también refiriendo, Ulpiano lo decía muy bien, en el tema de la infraestructura municipal. Mejorar, hacer las ciudades caminables, pacificar una ciudad, ampliar la red de ciclovías, se está trabajando en ampliar, en mejorar las banquetas. Estamos hablando del modelo de calle completa, donde justamente estos modelos, donde el desarrollo urbano nos lo permita, pueda transitar hacia espacios públicos de diversos aspectos de movilidad, privilegiando ante todo la movilidad no vehicular. Y finalmente estamos queriendo hacer una asociación con los instrumentos de planeación. Como abogado lo tengo que decir, uno de los grandes retos que hoy tenemos es cómo hacerle justamente para que el desarrollo urbano se reconfigure. Y no tiene que partir solamente de la planeación estratégica, sino también tiene que ir más allá, tiene que ir justamente con la normatividad que mandate cómo tiene que ser este desarrollo urbano. Y hoy estamos trabajando muy de lleno en este sentido bajo diversos instrumentos, partiendo justamente de la política territorial, que es el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible, pero estamos hablando de un programa de movilidad sostenible, estamos hablando de un programa de vivienda donde estamos reconfigurando justamente el aspecto de la vivienda que nos va a ayudar para esto que yo comentaba. Estamos hablando justamente del programa de espacio público y es un poco, escuchaba un panel anterior donde hablaba de la participación ciudadana, son un tema sumamente interesantísimo, donde cómo hacer que la gobernanza realmente se vaya consolidando. Pues justamente en estos instrumentos de planeación, donde la recuperación de los espacios públicos para esto que todos buscamos como gobierno, que es la reconstrucción del tejido social a partir de regresarle al ciudadano la ciudad, el derecho a la ciudad que desde 68 ya lo venían mandatando y que no hemos logrado consolidar, pues justamente ese es el reto a través de estos instrumentos de planeación. Hoy estamos trabajando en la ciudad de Puebla, tenemos muchísimos retos, soy muy reiterativo, me encanta escuchar a Carmen diciendo somos una ciudad compacta, no, nosotros al revés, somos una ciudad extensamente plana con un problema de movilidad interesante, pero que entendemos que a través de estas dimensiones que acabo de comentar podemos cumplir con el objetivo de llegar a una ciudad de 15 minutos. Ya hablaremos de la zona metropolitana, pero una plática más adelante. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Y esto es un ejemplo de la tarea de los implanes, ¿no?, en las ciudades mexicanas, ¿no?, tener esta visión sobre
y encontrar nuestras dimensiones clave para intervenir. Y la segunda pregunta que os iba a formular era esta, ¿no? Relacionada con el territorio de los 45 minutos. Antes de entrar esto, ¿no? Vamos a entrar en las dificultades y ya en elementos más de detalle, pero sí que me interesaba saber, y creo que el track en el que estamos, ¿no? Este de hacking urban and rural, y por tanto hackeando lo urbano y lo rural, cómo vuestras ciudades se relacionan con su entorno, ¿no? Carmen hablaba de esta conexión con la naturaleza, ¿no? De la necesidad. Pero esto es algo más, ¿no? Conectar con el entorno rural es algo más. A pasear y por el campo, sino que ¿Cómo se plantea esto en vuestras ciudades? Vamos a cambiar un poco el orden, ¿vale? Y empezamos ahora de nuevo con Carmen. Con el micrófono encendido, mejor. Me gusta a mí hablar con el micrófono apagado. En nuestra ciudad tenemos la paradoja que en 45 minutos nos podemos situar en transporte público en las dos ciudades más grandes de Galicia, porque estamos en medio del eje de actividad económica de nuestra región, el eje costero, y también podemos estar en paisajes pues absolutamente idílicos o naturales, ¿no? ¿Qué pasa también? Que una persona que habite dentro de nuestro ayuntamiento en una parroquia rural, nuestro ayuntamiento tiene en particular 220 kilómetros cuadrados de extensión, puede tardar bastante más que esos 45 minutos en llegar al centro de la ciudad si necesita hacer una gestión y necesita hacerlo utilizando medios de transporte públicos. Eso nos da una idea, digamos, de la desigualdad de servicios y derechos que está afrontando la población rural frente a la urbana, y tiene muchísimo que ver con cómo ha cambiado el modelo territorial gallego desde los años 50 del año pasado. Hace un par de años hicimos un foro muy interesante en el que analizábamos el rural desde un ámbito multiperspectiva, es decir, hablamos de cultura, hablamos de economía, de emprendimiento, de territorio, de la visualización del rural, de educación, y una de las cosas que nos explicaba muy bien el profesor José Constenla de la Universidad de Vigo es que habíamos pasado de un modelo territorial en el que estaba perfectamente imbricado la economía urbana y la economía rural a través de un modelo de economía de proximidad en los años 50 del siglo pasado a un modelo completamente predatorio del territorio por parte de las ciudades, ¿no? Es decir, las ciudades ahora estamos muy preocupadas por cómo nos relacionamos unas con otras, por lo rápido, fácil que es llegar de un núcleo urbano a otro o de los núcleos residenciales a la ciudad para trabajar y para desarrollar esas actividades de, digamos, alto valor económico que todos podemos tener en mente. Pero no le reconocemos al territorio la entidad que debería tener. Entonces, es verdad que tenemos que replantear esta relación. Necesitamos traspasar la lógica del territorio como un soporte en el que ocurren cosas para reconocer al territorio como un sujeto político. Y solo desde esa óptica, solo desde ese cambio podemos encontrar maneras más racionales para relacionarnos y para entender que no hay una dicotomía entre lo urbano y lo rural y que no debería haberla, sino que somos parte del mismo sistema. Y eso no lo estamos haciendo bien. Y no lo estamos haciendo bien muchas veces y aquí entonamos el mea culpa, porque la gran parte de la actividad, de las políticas que estamos ejecutando, de las actividades de nuestros planes de desarrollo, están centradas en esos pequeños kilómetros de territorio urbano, pero dejan de lado todo lo que está pasando en el rural. Además, estamos en un momento en el que necesitamos actuar ya. O sea, estamos viendo como en el territorio rural tenemos al mismo tiempo ocurriendo en paralelo fenómenos como la despoblación del rural, la pérdida de la biodiversidad, que en Galicia es un problema realmente muy grande. Yo sé que mucha gente tiene una visión muy idílica de lo que puede ser el territorio o el rural gallego, pero digamos Galicia ya no es esa Arcadia, ¿no? que muchas veces se suele vender. La biodiversidad está seriamente amenazada y en parte tiene muchísimo que ver con este uso predatorio que hacemos del territorio y con la ruptura de los modelos agroalimentarios y agroganaderos que eran tradicionales de nuestra economía no hace tantos años. No tenemos que irnos muy allá en el tiempo. Y después también por las prácticas de la ruralización, es decir, estos fenómenos en los que estamos acudiendo. Ayer se hablaba en este foro de
de eso, ¿no? Esta reivindicación que nos trae la pandemia de cuánto me gustaría esa casa de campo. Bueno, pues esa casa de campo es un modelo que es muy idílico, en el que, digamos, la urbanita, vamos al territorio rural a consumir paisaje, pero es un modelo que igual no es bueno para el territorio que precisamente queremos preservar, ¿no? Frente, si lo comparamos con los modelos de la ciudad compacta. Entonces, estas son reflexiones que tenemos que incorporar. Y quizás en estas reflexiones tenemos que desechar las ideas tan articuladas de que tenemos una ciudad, al lado de la ciudad tenemos el campo y a una cierta distancia va a haber otra ciudad con su porcentaje de campo. Porque nosotros en Galicia podemos recorrer en hora y media 5 núcleos urbanos importantes y que se van a ir alternando con aldeas que están parcialmente abandonadas, con zonas en las que ya no vive nadie. Entonces, pues tenemos que empezar a analizar nuestras variables socioeconómicas teniendo en cuenta el territorio, situándolas en el territorio. Yo creo que esa es la ventaja muy importante a nivel metodológico que nos da el concepto de las ciudades de 15 minutos y los territorios de 45, que nos permite integrar en las mismas herramientas de análisis esa dimensión territorial, esa dimensión social y esa dimensión económica que nos hace falta para hacer cosas coherentes. Estupendo, pues ciertamente el tiempo que es igual para todos, ¿no? Es una herramienta poderosa, ¿no? Para planificar y para establecer, ¿no? este acceso a los servicios y al final a los mismos estándares de calidad de vida se viva donde se viva. No sé si en Puebla, digamos, lo que contaba Carmen, ¿no? de esta distribución territorial, por lo que nos has contado, no sabemos dónde está lo rural exactamente en el entorno de Puebla, ¿no? Bueno, ahí sí hay una asociación un poco a lo que acaba de comentar Carmen. Me sentí muy identificado en la problemática. Nosotros contamos con 17 juntas auxiliares como parte de la división política territorial. Justamente estas juntas auxiliares son quienes cuentan con esta mayor característica de zona rural. Yo quiero hablar muy rápido en dos sentidos. Primero, la parte metropolitana que refería en la participación anterior, justamente, ¿no? Hoy tenemos que hablar de la ciudad de las ciudades, ¿no? El cómo esto ha ido componiendo la composición urbana. Puebla, la federación nos ubica en una zona metropolitana donde convergen 2 estados, por ejemplo. Somos 2 estados que estamos trabajando en una misma zona metropolitana. Estamos hablando de más de 39 municipios que coligen justamente en este territorio. ¿Y qué ha pasado? Justamente la influencia que tiene una ciudad en relación al resto de las ciudades a razón de muchas características, entre ellas el tema del empleo. Puebla es una ciudad 100% de un clúster universitario importantísimo, donde genera este imán en temas de desarrollo laboral, desarrollo económico, el propio turismo, etcétera. Creo que y lo habíamos referido, o lo hemos referido en algunos otros foros, la propia federación lo ha venido mandatando en este crecimiento mismo de Puebla, que se han acabado estas zonas de amortiguamiento entre los municipios, hablando de municipios, ¿no? Anterior, yo siempre pongo este ejemplo, cuando éramos niños, pues cuando íbamos a una zona rural o un campo, un día de campo, pues cruzamos una carretera siempre. Hoy ya no, lo dice muy bien Carmen, ¿no? De repente en 15 minutos tú puedes estar transitando una zona consolidada urbanamente, pero también vas a llegar a una zona rural. Aquí quiero hacer una reflexión normativa, que creo que es uno de los grandes retos. La SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del país, prevé ya las zonas urbano-rurales, justamente por esta nueva composición que se está manejando, por esta nueva visión. Y sí, cuando hablamos de los planes de desarrollo, siempre hablamos del desarrollo urbano, ¿no? Y dejamos por fuera justamente la parte del campo. Pero tenemos aquí una reflexión, a mí sí me gustaría dejarla muy, muy precisa, lo que pasa en territorio nacional. No sé si esté pasando lo mismo con mis compañeros, que tiene que ver la cosmovisión de los pueblos originarios, los llamados pueblos indígenas, y que están asentados justamente en estas zonas rurales, ¿no? La política territorial se maneja de manera distinta según la normativa constitucional. De hecho, es un derecho humano que se consagra justamente, que es la consulta a los pueblos originarios en relación a toda la política territorial que se vaya a emerger directamente en un territorio que tenga esta característica de asentamientos de pueblos originarios. ¿En qué sentido? Que eso nos complica a aquellos que estamos diseñando justamente o leyendo las ciudades, en decir cómo vamos a interpretar esto que yo refería que era el rediseño del desarrollo urbano de Puebla, cómo va a incidir directamente al campo. ¿Cómo va a incidir directamente estas zonas rurales que tienen esta composición donde la cosmovisión que se maneja
autonomía constitucionalmente hablando es fundamental. ¿Qué queremos decir? Que si nosotros no contamos con el aval justamente del pueblo originario para llevar a cabo una política territorial, esta no se puede llevar a cabo. Sigo un poco a hablar de la gobernanza, pero es una gobernanza un poco más endurecida a partir de una cosmovisión. Nos hemos encontrado con ejemplos, y voy a poner un ejemplo muy rápido, en el sentido de que estamos hablando de llevar a cabo la conectividad de estas ciudades, que queremos llevar a cabo el cómo hacerle justamente en acercar la zona urbana a la zona rural para dar mayor oportunidad de desarrollo. Y justamente hay resultados en ciertas consultas, es una consulta con características de un protocolo de actuación bastante específico, nos refieren que no quieren ese desarrollo, que al final de cuentas ellos se sienten de alguna manera custodiando esta originalidad a partir de este, lo decía Carmen, ¿no? De esta cuestión de respetar justamente mi originalidad, mis costumbres, mis usos, ¿no? Eso es parte de. Entonces, esto complica un poquito y creo que es uno de los retos que hoy tenemos en materia de desarrollo urbano. ¿Cómo hacer que un instrumento de planeación, un instrumento de planeación urbana sí converja entre lo rural y lo urbano para no dejarlo por fuera? Pero también cómo hacer que el desarrollo urbano deje ya la expansión o la especulación urbana no afecte justamente lo que es el campo. Creo que hoy es el gran problema, está diagnosticado por Naciones Unidas que en muy pocos años las zonas urbanas van a ser más del 80% del territorio del mundo, ¿no? Y eso es alarmante porque el campo no puede desaparecer. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a transitar sobre esos escenarios. Por eso hablaba de los dos temas. Hablar sí de la zona metropolitana, cómo hacer de este territorio 45 minutos. Hay que mejorar la accesibilidad en todo esto que es la parte de la ciudad de las ciudades y cómo hacer que todo esto que hablaba yo en la participación anterior, de dotar de servicios públicos, de dotar de espacios recreativos, de dotar de corredores urbanos, corredores medioambientalistas, etcétera, también en las zonas metropolitanas. Pero por otro lado, ¿cómo hacer no dejar fuera las zonas rurales sin afectar su cosmovisión y sin afectar su originalidad y empezar a expulsar las tradiciones de un país tan maravilloso como es México, que se caracteriza justamente por eso, como el resto del mundo? Hablo de mi país, y México tiene una historia interesantísima. Ahí me quedaría. Efectivamente lo es, y muy interesante ese punto de vista, y también, como decía antes, maravillosos son los paisajes que nos dejan, ¿no? Las vistas de Mendoza. Mendoza, que está en un proceso, ¿no? También de metropolización, de institucionalización, ¿no? de su ámbito metropolitano, y que por otro lado, como insisto, pues tiene un vínculo estrechísimo con todo su entorno rural, que además le constituye una de las principales industrias para el beneficio de sus gentes y para el goce del resto de la humanidad con sus vinos, ¿no? ¿Cómo se plantea aquí esta visión territorial en Mendoza? Así es, Oriol, como lo mencionabas. Ustedes van a ver en esa imagen imágenes de Piedemonte, que representa el 60% de la superficie de la ciudad y que, ha sido ordenado el crecimiento de la ciudad fundamentalmente para preservar la función ambiental que cumple el Piedemonte, fundamentalmente en cuanto a los fenómenos climáticos, ¿sí? De importancia fundamental para la absorción de dióxido de carbono, generación de oxígeno, y también para la integridad de la ciudad en cuanto al riesgo aluvional que existiría o que generaríamos si avanzamos o alteramos el Piedemonte. Y al hablar de la ciudad de los 15 minutos, destaca la importancia de la articulación con este concepto de los territorios de 45 minutos. Necesitamos ciudades compactas, que son las ciudades de los 15 minutos, para poder garantizar territorios de 45 minutos, que necesitan fundamentalmente de políticas o de planificación para reducir la urbanización de las zonas naturales como nuestro Piedemonte, y también para reducir la urbanización de las zonas agrícolas o rurales. Ese es uno de los desafíos que tenemos aquí en la provincia de Mendoza. Debo señalar al respecto, y tomando lo que planteaba como desafío Gerardo, que la provincia de Mendoza cuenta con un plan provincial de ordenamiento territorial que claramente lo que busca es un desarrollo equilibrado en toda la provincia, ese equilibrio entre lo urbano, lo natural y lo rural, y las distintas actividades productivas de la provincia. Mendoza ha sido pionera en nuestro país en tener su plan provincial de ordenamiento territorial.
Y este desafío que se nos plantea como área metropolitana, porque, insisto, la ciudad de Mendoza, además de ser ciudad capital de la provincia, es el corazón del área metropolitana Mendoza, donde habitan 1.200.000 mendocinos. Es centro cívico, financiero, educativo, sanitario, recreativo, comercial. Recibe por día al doble de su población, a mucho más del doble de su población, aproximadamente 160.000 mendocinos del área metropolitana y el resto de la provincia ingresan por día a realizar distintas actividades. Eso habla de una ciudad de servicios, y esto lo quiero dejarlo presente porque lo vamos a vincular con la función que cumplen las zonas rurales en el área metropolitana de Mendoza. Y bueno, ¿cómo encaramos ese desafío? Y en eso también la provincia de Mendoza ha sido pionera, porque las problemáticas del área metropolitana, y en esto es importante que cada uno de los intendentes al frente de los municipios que integran el área metropolitana nos pongamos el chip de área metropolitana, hemos conformado, se ha creado a nivel provincial el municipio, ¿sí? Que es un consejo que está integrado por los 7 intendentes de los municipios que conforman el área metropolitana Mendoza, y que tiene un desafío importante, que es generar políticas públicas buscando el desarrollo equilibrado e integral del área metropolitana Mendoza. Políticas públicas vinculadas, por ejemplo, al arbolado del área metropolitana, a la red de ciclovías integrada del área metropolitana, a semaforización inteligente, y quiero hacer mención puntualmente aquí a uno de los proyectos en los que se está trabajando, que está referido al cinturón verde del área metropolitana de Mendoza. Sin antes mencionar que el área metropolitana de Mendoza es un territorio de 45 minutos. A los municipios más cercanos podemos desplazarnos desde la ciudad de Mendoza en 15 o 20 minutos en bicicleta, y a los municipios más distantes en menos de 45 minutos podemos acceder a través del sistema de transporte público. Pero hablando del equilibrio necesario entre lo urbano y lo rural, quería hacer referencia a este proyecto de preservación del cinturón verde del área metropolitana Mendoza. Es el cinturón verde más importante del oeste del país y el segundo en importancia en toda Argentina en cuanto a su carácter o su función de producción de frutas, hortalizas, y también, muy importante, como lo mencionaba Oriol, para el sector vitivinícola argentino. No podemos desconocer aquí la situación de escasez hídrica, ¿sí? Que impera aquí en Mendoza, que hace que nosotros tengamos que ser muy cuidadosos en cuanto al avance de los usos urbanos respecto de las zonas rurales, fundamentalmente por lo costoso que resulta avanzar con sistemas de riego para transformar en productivos aquellos terrenos que seguramente se pierden por el avance de los desarrollos inmobiliarios. Es un proyecto muy importante el de conservación del cinturón verde. ¿Y por qué lo digo? Porque no solo es productor de frutas y hortalizas y de los mejores vinos del mundo, sino también por la relación que existe con la ciudad de Mendoza. La ciudad de Mendoza, como lo decíamos, ofrece a todo el Gran Mendoza y a toda la provincia servicios como centro cívico, financiero, sanitario, como mencionaba, pero necesita de ese cinturón verde y de toda la actividad productiva que allí se realiza. Por eso es importante que a través de Unicipio, que es este consejo integrado por todos los integrantes del área metropolitana, fortalezcamos este proyecto para la recuperación del cinturón verde. Y esto requiere, insisto, de planificación. Requiere de planificación para frenar el avance del desarrollo urbano hacia todo este cordón o cinturón productivo del área metropolitana Mendoza. Es necesario consolidar la superficie de la huella urbana. Tenemos proyecciones que al 2030 la superficie de huella urbana del área metropolitana puede duplicarse. Por eso es importante la planificación y el trabajo articulado con los municipios que integran el área metropolitana. En definitiva, nosotros tenemos que preservar, imagino que la misma situación se da
en Puebla y en Santiago tenemos que preservar estos espacios rurales, los espacios naturales, buscando ese equilibrio territorial armónico entre las zonas naturales, urbanas y rurales. Y es importante la relación recíproca que se da. La ciudad de Mendoza, ciudad de 15 minutos, corazón del área metropolitana, ofrece a todos los habitantes del área metropolitana sus servicios, ¿sí? Pero también es fundamental preservar a ese cinturón verde, ese cinturón productivo que nos provee de frutas, de hortalizas, de los mejores vinos, como les decía, y un montón de productos más que hacen a la actividad económica del Gran Mendoza y de la provincia en sí. Por eso nosotros como gobierno tenemos que involucrarnos en la planificación para preservar ese cinturón verde y también generar políticas de arraigo para que esas personas que allí viven sepan que puedan trabajar y pueden desarrollarse en esos lugares y que trasladándose seguramente menos de 45 minutos van a acceder a una ciudad como la ciudad de Mendoza que los va a recibir con todos los servicios sanitarios, para estudiar, para recrearse, para trabajar, para tener una atención cívica como corresponde. Así que digo que es fundamental consolidar ciudades densas, compactas, para hacer posibles territorios de 45 minutos. Muchas gracias. Fantástico, pues vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, primero para recordar que aquí a mano derecha donde está el chat también tenéis un espacio que dice encuestas, donde hay una pequeña encuesta que podéis rellenar y un espacio por si queréis hacer algunas preguntas. Yo voy a formular una pregunta que os voy a pedir que respondáis lo más telegráficamente posible, y es que el NESI Global Forum 2021 va de hackear, va de cambiar marcos mentales, va de desaprender. Y por tanto, antes hablábamos, ¿no?, de las barreras, de las cuestiones, ¿no?, que nos puedan dificultar. Algunas se han enunciado ahora, pero sí que muy brevemente sintetizaréis, ¿no?, en esta idea de qué deberíamos desaprender, qué deberíamos hackear, qué barreras deberíamos superar, ¿no?, qué marcos mentales deberíamos romper para hacer posible realmente esta ciudad de los 15 minutos, este territorio de los 45 minutos. Empezamos ahora el orden, empezamos por Gerardo Ríos, en Puebla. Gracias. Ya copié a Carmen en el sentido de que me gusta hablar así con el micrófono apagado. Vaya, yo creo que es romper muchos paradigmas, ¿no? A final del día, y lo digo como responsable de un instituto de planeación, hoy nos encontramos justamente con diversas aristas que han llevado a darle sentido a ciudades tal vez que hoy podemos calificar como infuncionales en muchos aspectos, ¿no? El camino es correcto. Yo creo que ha habido demasiada reflexión y en mi experiencia y en todos los insumos que nos han dejado aquí en el instituto a nivel diagnóstico, podemos darnos cuenta que vamos con un proceso positivo. Los retos son demasiados y este desaprendizaje que comentabas, Minorio, creo que es sumamente interesante hablar de ello. Yo aquí quiero hablar en dos aspectos fundamentales. La parte interna es justamente cómo hacerle para que los gobiernos logren transitar en una planeación a largo plazo, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental que hoy son grandes retos que se tienen. Desde Curitiba, cuando se crea el primer Implan, se hablaba ya de esta tripoide que ellos generan a partir de la participación ciudadana y de generar un plan maestro que le daba sentido al desarrollo urbano de una ciudad, ¿no? Porque una de las grandes problemáticas que vivimos en las zonas urbanas principalmente es que se reinventa las ciudades en cada periodo de gobierno, y eso es alarmante y eso afecta justamente a la ciudad. Por otro lado, quiero llegar a la parte externa, a la parte donde sí tiene que ver la participación ciudadana. ¿Cómo hacerle para que los actores de la ciudad de alguna manera sean solidarios y no solamente fijen su atención a partir de sus propios intereses? ¿Cómo hacerle para que el medio ambiente se asocie con el desarrollo urbano, con el aspecto inmobiliario, con el aspecto económico? Digo, es un gran tema. Y lo que hoy pasa en muchos aspectos es que la especulación inmobiliaria que pasa en ciudades tan densas como Puebla, pero como lo dije en un principio de la charla, tan planas, ha generado el desarrollo de vivienda en zonas que el desarrollo urbano no lo preveía. Y al no preverlo, lo que genera justamente es brechas de desigualdad.
Eso es fundamental. Estamos hablando de cinturones de pobreza. Yo escuché a Ulpiano hablar de estos cinturones verdes, interesantísimos, pero hay otro cinturón que es el cinturón de pobreza. Y ese cinturón de pobreza justamente es el que es el principal problema que tenemos al momento de ejercer políticas públicas. ¿Cómo hacer para disminuir estas brechas de desigualdad? Bueno, justamente el desarrollo urbano lo ha propiciado. Hablábamos de crear estas nuevas centralidades, ya no podemos invisibilizarlas. Qué fácil sería como niños agarrar una goma, ¿no? Borrar, y entonces te cambio para acá y entonces vamos a compactar la ciudad, que ese es el ideal. Pues ya no, ya existe, ¿no? Hoy lo que tenemos que hacer es municipalizar la política de gobierno. Que tenemos que hacer es reconocer esos asentamientos humanos, incorporarlos al desarrollo urbano, sí, justamente, pero no solamente desde el punto de vista de la norma, desde el punto de vista de la capacidad del suelo y de la capacidad de la habitabilidad del espacio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, bueno, ya recuperar esos espacios, pero dejar de especular con el aspecto inmobiliario. Decía Ulpiano, y es muy cierto, ¿cómo hacerle para no perder estos espacios, estas masas verdes que hoy en Puebla lamentablemente las estamos perdiendo? Yo siempre pongo un ejemplo, que si levantamos un dron, Puebla está impermeabilizada, ¿no? La hemos impermeabilizado, nos hemos confundido y hemos pensado que parte del desarrollo urbano es pavimentar toda la ciudad. No, creo que eso afecta de manera importante al medio ambiente. ¿Y qué pasa? Que no tenemos ya tantos espacios medioambientalistas, y esto ha sido parte de responsabilidad normativa de permitir la especulación habitacional. Por otro lado, hemos perdido estos corredores verdes, pero también no tenemos vocaciones en algunas zonas ya muy específicas, como las zonas rurales, para darle mayor oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo laboral. Entonces, creo que hablar de este desaprendizaje y este hackeo, que hablar de estas ciudades 15 minutos, lo decía en un principio, es rediseñar el desarrollo urbano a partir de romper paradigmas y ser más empáticos con lo que es la ciudad. Logrando resolver el tema que la planeación sea a largo plazo. Me quedo con el plan provisional que decía Ulpiano, te prometo que lo voy a leer, lo vamos a analizar aquí en el instituto, justamente porque es una gran práctica, es una buena práctica que queremos transitar hacia acá, pero por otro lado también queremos crear estos instrumentos de planeación que consoliden el desarrollo urbano con independencia de quien gobierne la ciudad, ¿no? Es importante, y para ello es darle fuerza al ciudadano. Crear consejos consultivos ciudadanos donde el propio ciudadano se vuelva el evaluador de la política pública, pero también se vuelve el garante justamente de que esto pueda transitar a largo plazo, y entonces lograr que las ciudades tengan un sentido claro y lógico de cómo se está leyendo y cómo se tienen que ir dirigiendo. Es reconocer lo que existe, y con lo que existe empezar a trabajar para hacer esto, y termino con lo que inicié, esto que nos mandata el objetivo 11 de Naciones Unidas, que es hacer una ciudad totalmente amigable, hacer una ciudad asequible, hacer una ciudad accesible, y con ello lo único que lo logramos a partir de esto, de una ciudadanía responsable, profesional y lo más importante, interesada en el desarrollo de su ciudad. Muchísimas gracias. Estupendo, muchas gracias. Nos quedan 4 minutos que vamos a repetir 2 y 2. Intendente, desde Mendoza, ese desaprendizaje o ese marco mental que hay que cambiar. Bien, gracias, Oriol. Creo que podríamos pensar en 2 barreras para consolidar las ciudades de 15 minutos. Desde lo público, que los gobiernos locales no se involucren, y ese no es el caso de la ciudad de Mendoza. Como bien les decía, tenemos un plan provincial de ordenamiento territorial, tenemos un consejo del área metropolitana donde pensamos cómo tiene que crecer o cómo tiene que desarrollarse el área metropolitana. Tenemos nuestro plan municipal de ordenamiento territorial y hemos planteado un modelo de ciudad, una ciudad sostenible sobre la base de 3 ejes de gestión: el desarrollo económico, la integración social y el cuidado del ambiente. Pero también tenemos que superar alguna barrera que tenemos o que nos generamos como ciudadanos, ¿sí? Como decía recién, tenemos que, en la ciudad de los 15 minutos, tenemos que pensar la que movilizan las personas y no los vehículos. Y en eso tenemos que domesticar al auto, domesticar al automóvil, y pensar que nosotros podemos realizar en la ciudad todas las actividades o satisfacer todas esas necesidades sociales que mencionaba en la primera intervención.
Y quiero citar un trabajo que se hizo aquí, es un programa de movilidad de la Universidad Nacional de Cuyo, donde participaban ciudadanos voluntarios, ¿sí? Muchos de esos ciudadanos que participaban, el desafío era que se desplacen caminando o en bicicleta a realizar las distintas actividades que habitualmente hacían utilizando el automotor. La gran mayoría de esos ciudadanos, de esos participantes, se sorprendió al advertir cuál era la distancia que podía recorrer en tan solo 15 minutos caminando o en bicicleta. Y el modo de percepción, yo creo que cambiar ese modo de percepción es una barrera que tenemos que superar como ciudadanos. Y esto lo vamos a superar desde la experiencia. Le hago la pregunta a cada uno de ustedes, si sabe qué distancia puede recorrer caminando en su ciudad o desplazándose en bicicleta. Ese cambio que necesitamos realizar como ciudadanos, lo invitamos aquí en la ciudad de Mendoza a hacerlo desde la experiencia, pero para eso se requiere un gobierno local involucrado, generando mejor infraestructura para poder caminar o para andar en bicicleta en la ciudad, un gobierno local brindando mejores servicios a quienes caminan o andan en bicicleta. Yo creo que en definitiva también esto se complementa con lo que decía Gerardo, con la importancia de la concientización ambiental, porque estamos convencidos de que la ciudad de 15 minutos es el modelo de ciudad que necesitamos para dar pelea contra el cambio climático. Así que bueno, esa es la barrera, hay una barrera desde lo público, que aquí en Mendoza hemos superado, y el desafío es sostener en el tiempo, y también barreras que tenemos como ciudadanos. Todos y cada uno de nosotros podemos ser protagonistas y debemos ser protagonistas de la ciudad de los 15 minutos. En definitiva, son ciudades para la vida. Gracias. Estupendo la idea de tomar conciencia desde la experiencia, y yo creo que es una excelente manera de cambiar marcos mentales. Carmen, tienes tus 2 últimos minutos para cerrar el panel. Perseverando en lo que decían mis compañeros, tenemos que dejar de pensar las ciudades y las políticas del territorio para un único perfil, que sea el del varón blanco que vive en una ciudad, que se desplaza en coche, que no soporta la carga de los cuidados y que no tiene discapacidad. Necesitamos personas que contemplen ciudades que contemplen a muchos otros colectivos. Necesitamos pensar en los requerimientos de las personas que cuidan, las personas de movilidad reducida, la infancia, las personas que ya no forman parte de nuestra población activa y que también están usando nuestras ciudades y nuestros territorios. Y para pensar en estas personas tenemos unas herramientas de planificación magníficas, que son la Agenda 2030 y, en el caso particular de España, el desarrollo específico que se hace del ODS 11 a través de las agendas urbanas españolas. Son herramientas de planificación que nos permiten integrar las necesidades de esos colectivos y repensar las políticas municipales desde un punto de vista más amable con el territorio. Y esto implica repensar desde los modelos de consumo energético, de consumo hídrico, que señalaba el compañero de Mendoza, que es tan importante en nuestras ciudades, pero también alimentar esos proyectos de economía de proximidad, de soberanía alimentaria, de economía circular, de economía social y colaborativa. En lo local tenemos un campo de buenas prácticas fantástico que entre las ciudades podemos compartir, pero tenemos que conseguir que esas buenas prácticas sean prácticas transformadoras en nuestro territorio, que dejen de ser la anécdota para convertirse en la normalidad de nuestra ciudadanía. Buenísimo, pues muchas gracias, muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Yo creo que quedan algunas ideas, porque podríamos estar aquí hablando sobre el tema, que apuntan algunos temas aquí en el chat, ¿no? Los sistemas agroalimentarios, etcétera. O sea, es una cuestión que al final está en el centro un poco de cómo debemos planificar nuestras ciudades, ¿no? Hemos hablado de la necesidad de hacer ciudades más vivibles y más conectadas en todos los sentidos con su entorno y con su entorno rural en particular, aunque tenemos que tender a pensar cada vez más que es todo un mismo sistema y que no podemos poner aquello fronteras o límites muy, muy claros, sino que está todo interrelacionado, que no es solo una cuestión de movilidad, sino también de calidad urbana y de distribución de la actividad económica y de acceso a los servicios, y que como gobiernos locales, que sois los aquí representados, ¿no? Pues hay una responsabilidad de actuar, porque es
dimensión más cercana a la ciudadanía, pero que también, lógicamente, existen las limitaciones y cada país, en este caso, tiene sus instituciones y sus leyes y sus competencias, ¿no? El gobierno local para poder actuar, pero en cualquier caso no hay, digamos, excusa, no hay vuelta atrás, hay que avanzar hacia estas ciudades que, en definitiva, como creo que era una de las primeras frases que se dijo, tienen que estar más pensadas con las personas en el centro, y añadiríamos también, y con el territorio, que al final es pensar también con el planeta, ¿no? El territorio, las personas, el planeta, todos somos parte del mismo sistema y confiamos en que estos modelos, ¿no? Estas ideas de hacer ciudades más vivibles, más cercanas, ciudad de los 15 minutos, territorio de los 45 minutos, nos puedan ayudar a ello. Insisto, muchísimas gracias, Ulpiano Suárez, intendente de Mendoza, directora de CERSIA, de promoción económica, responsable de promoción económica en CERSIA en Santiago, y Gerardo Ríos, director del Implant de Puebla. Agradecer también como decía al principio, a CIDEU y a REDEL, ¿no? La colaboración también a la hora de plantear las posibles ponentes, y por supuesto a NESI y a todas las personas que nos han estado siguiendo en esta mesa. El foro el Global Forum 2021 de NESI continúa. Ahora mismo creo que ya están en el escenario central esperándonos. Muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima.